Hola Fabio, hoy estamos aquí en... Las Torres de Quesada, principalmente por las ventanas. Creo que es el lugar más cercano a la universidad donde hay un montón de ventanas y es como que en cada una de ellas hay como 1000 historias posibles. Mi nombre es Marco Rojas. Mi nombre es Victoria Montañez. Mi nombre es David Vázquez. Soy Felipe Oquendo. Yo soy Camila Vargas. Y yo soy Laura Forero. Bueno, y somos el grupo 3. Y como ya dijo Marco, pues escogimos este lugar como por todas las historias que pueden mostrar las ventanas. Además nos parece muy llamativo como los colores, que si bien podemos estar o no de acuerdo con la arquitectura, pues sí nos recuerda un poco a los encuadres que aparecen en la película. No sé si quieres empezar con qué opinaste de la película. Pues, bueno, principalmente un poco más... Lo que me llamó la atención fue como esa intriga durante toda la película de saber qué había pasado con la esposa y como toda esta historia. Y creo que esta intriga nace por el hecho de que el muro, bueno, la ventana, que es una perforación del muro, no te permite ver toda la historia. O sea, no te puede ver como todo lo que está ocurriendo genuinamente en el espacio. Entonces te deja ese espacio de interpretación de las cosas que sí alcanzas a ver como en esas perforaciones. Entonces me llama la atención porque al fin y al cabo la película pudo haber terminado en que en realidad no había matado a la esposa y solo había sido un malentendido o lo estaba mal pensando como todo lo que había pasado. Pero pues es como que el final no tenía que ser tan estricto, sino pudo haber terminado de muchas maneras y pues todas estaban bien, porque pues la idea de la película era un poco ver eso, como que la ventana al fin y al cabo es una perforación y muestra, al igual que el lente de una cámara, muestra muy pocas cosas de lo que en verdad pues ocurre en el mundo. A mí me pareció interesante que la arquitectura se vuelve como personaje en la película, un poco en el sentido en el debate que estábamos teniendo en clase sobre si la arquitectura es solo el escenario o es más bien como donde ocurre toda la vida, es la que modula el ritmo, porque cuando pensamos en ventanas también pensamos en ritmo, tanto arquitectónico como todo el movimiento que se puede ver a través de ellas. Entonces, bueno, en este sentido sí me pareció muy valioso de cómo, lo que dice Marco, como los encuadres y como la arquitectura y como la forma, que no es el objeto último del arquitecto, sino que usa la forma para dar vida a las situaciones, para que sea la arquitectura donde ocurren todas las acciones y la vida humana. A mí en general me pareció muy interesante la película porque aún así, aún fuera tan vieja, realmente lo que hablamos, los encuadres y los diálogos, las bandas sonoras estaban muy bien, pues concordaban muy bien con toda la película. También llevándolo un poco a la arquitectura, en las clases siempre nos hablan de los ojos en la calle, ¿no? Entonces que las ventanas den hacia la calle para que las personas puedan ver lo que pasa y que sea también como cierto modo algo de seguridad. Entonces pues yo pensándolo también en Sogamoso, siempre que salgo estoy viendo a las personas de la tercera edad asomadas en las ventanas, en los balcones, siempre están esos ojos en la calle que pues de cierto modo sí brindan seguridad. Y yo pensaba al final de la película, pues la gente del barrio de cierto modo está segura de que tenga esas aberturas hacia ese patio interior. Bueno, retomando un poco, yo estoy como bastante de acuerdo con lo que mencionaba Marco, es como una síntesis importante y pues también me parece que la ventana, pues aparte de tocar estos temas de luz, de visuales, pues también toca un poco el tema de como la privacidad en la arquitectura, ¿no? Entonces yo lo pensé así, tal vez el fotógrafo como que le entretenía tanto ver por la ventana porque al final el lente de su cámara era su ventana. Entonces es como la arquitectura, pues si dejamos de verla como elementos, pues es el diario vivir de las personas reinterpretado pues en el lenguaje de nosotros. Entonces yo creo que es muy valioso eso, como traer lo que necesita la gente en verdad a lo que se diseña. Sí. Algo que a mí me gustaría mencionar es que con la lectura que hicimos la clase pasada sobre el libro de Argos, si no estoy mal, es en ese parrafito sobre la arquitectura es memoria, que lo voy a leer, de la arquitectura es el acontecimiento congelado de la piedra silenciosa y el puro devenir del movimiento. Esto me hace pensar un poco que al protagonista, al estar como entre comillas obligado a quedarse quieto debido a la férula y el yeso que tenía, pues en cierta manera era como de cierta forma era de
pues contener al personaje a quedarse quieto y observar lo que está sucediendo, que ese es el movimiento que sucede como en la vida de los personajes externos, de ese alto movimiento, flujo que de pronto que al momento de no quedarse quietos, pues no se perciben de las cosas que los rodean, que es lo que le pasa al personaje principal, de que al estar obligado a estar quieto, pues se enfoca mucho en lo que está sucediendo a su alrededor, de lo que sucede a través de su ventana y cómo puede percibir ese entorno. A mí me gusta mucho algo y es que digamos que a veces vemos la arquitectura sin vida cuando no hay vida habitándola. Entonces el hecho de ver un mismo edificio con 1000 historias en cada ventana le da vida al edificio. Y algo que decía Vicky, también ese escenario, cómo la gente se apropia, digamos el pianista con su gran piano, la que bailaba ballet, cómo lo bailaba, la que tenía varias cenas con hombres. Entonces me parece muy lindo como cuando la arquitectura es habitada, recobra vida, recobra sentido. Y hablando un poquito de lo que decía Cami en la memoria, también como ese edificio se vuelve en memoria colectiva, ¿no? Porque pues son vecinos, algunos se relacionaban, otros no, peleaban por el perro, pero entonces eso es lo que más me llevó y realmente la película me gustó bastante. Pues es un poco relacionado con lo que se decía en la clase de que la arquitectura no es privada, sino que es pública. Entonces a partir de esto es como esa relación con todos, a pesar de que, entre comillas, todos sienten que están encerrados como en su propio estilo, mundo y vida, pues al final la arquitectura es pública y es para todos. Bueno, sí, cerrando con eso de la arquitectura pública de Rossi, de acuerdo, o sea, hablamos de que el teatro, pues del teatro del mundo, del pequeño teatro del mundo, y me parece que las escenas del patio central con todo el patio interior con todas las ventanas dando hacia ahí es como un teatro con muchas escenas diferentes. Entonces, como la arquitectura puede dar lugar a todas estas historias y diferentes protagonistas, es muy bonito y muy bonito verlo en el cine también reflejado. Bueno, muchas gracias, nos vemos.